Las 6:46, este es el Gobierno de la Mañana. Yo hacía referencia temprano y sigo en la misma línea de pensamiento que ustedes han tratado los temas, evidentemente. Decía tempranito en la mañana que yo titulaba mi comentario. No, sí, ayer mi transmisión de YouTube, precisamente porque se había hecho mucho énfasis sobre el tema de la seguridad, que había fallado, que ciertamente había fallado, y eso yo creo que antoja un poco la reflexión sobre qué realmente es lo que falló. ¿Falló la seguridad o falló la débil institucionalidad que nosotros tenemos en el país? Y como consecuencia de esto, por supuesto, el tema de la seguridad como tal. Yo creo que ahí eso es el problema más serio que nosotros tenemos. Es producto de esa institucionalidad, vaya, que no puede tener más debilidades. Y a nombre de eso, ocurren muchas cosas y son muchas las situaciones que tienen que enfrentar algunos funcionarios cuando deciden que las cosas tienen que hacerse como Dios manda, y el cumplimiento de nuestras leyes, por ejemplo, y eso sin que tenga que ver nada con la coyuntura actual, o si la tiene yo no tengo ningún tipo de constancia, pero aquí nosotros sabemos qué pasa con gente de acumulación dudosa, que financia partidos, candidatos, personas que van a ocupar distintos sitios, y eso es bastante peligroso. Eso es mucho más allá de lo que debería de decir la ley de partidos, ley electoral, y después son las mismas gentes que piensan, vuelvo y digo, no necesariamente es el caso o no es el caso, pero sabemos que eso pasa, y después entienden que lo que se ha comprado es una licencia para desde fuera manejar y administrar tal o cual instancia, que puede ser desde un espacio en una curul, que puede ser desde la municipalidad, desde un ministerio. Eso ocurre, y el chantaje y la presión de gente que entienden que apoyan y financian a determinados candidatos para optar por una que otra puesto público que tiene que someterse al escrutinio. Entonces eso les da una licencia para desde fuera manejar lo que debe manejarse con otros criterios. Entonces, en el contexto de las preocupaciones que hemos tenido respecto a este caso y de todo el tema de lo que genera la criminalidad, de lo que genera también, que es otra mirada, la tendencia brutal de la fuerza, de la interacción social, la trágica muerte del pasado lunes de Orlando Jorge Mera, yo creo que obliga a que se reasignen de nuevo las prioridades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en sentido general. Habría que comenzar con una revisión, por supuesto, de los métodos, de las disposiciones legales que han sido ideados para proteger las vidas, para proteger las propiedades y exponer, tú sabes, los riesgos por la proliferación de armas de fuego por un lado, entre otras precondiciones que deben imponerse. Artefactos de muerte, señores, en manos de antisociales y de individuos de conducta aparentemente intachable, pero sin las condiciones mínimas, ni emocionales ni morales, para un manejo responsable de instrumentos letales que son fáciles de obtener, que también es otra cara del problema. O sea, que no es posible para fines inmediatos eliminar las causas estructurales que mueven a todos los seres humanos a actuar contra el prójimo, que es lo que ha ocurrido, por cualquier motivo. Y ahí me monto un poco en lo que planteaba Juan de esa, y tú también, Fausto, en términos de esas expresiones de la violencia que se sienten en todos lados, y la preocupación que desde ayer expresaba respecto a esos detonantes y el impacto que puedan tener en la conciencia social de la gente de los casos de violencia a partir de las mismas preocupaciones del país que ha generado la criminalidad y esa tendencia de inseguridad ciudadana, y el impacto que tienen otros sectores para esos detonantes que hoy, como titula el periódico, me parece que es el Listín Diario, oye, se vuelve en un efecto multiplicador de esa violencia. Entonces, pero todo eso yo creo que tiene su punto de partida sobre el tema de las instituciones y de sus debilidades, y eso va desde la delincuencia como tal hasta, por supuesto, los recursos que se utilizan para enfrentar esa delincuencia. Entonces, viendo
Y yo creo que esto es un punto central, viendo mucho más allá de las bondades o las debilidades humanas, y lo que ha pasado desde la misma existencia en el caso del ministro de Medio Ambiente, en ese conflicto social y el curso cada vez más violento de esos conflictos en nuestro país, esa muerte tan trágica de Orlando Jorge Mera, yo creo que es apenas un nuevo, pero es un temerario anuncio de hacia dónde nosotros vamos. ¿Sí? Y yo creo que la reflexión debe ir por ahí, hacia dónde vamos nosotros por una sociedad que está marcada desde óyeme, actitudes depredadoras que vienen desde lo político, que tienen un impacto social, autodestructivo, que se convierte precisamente en individualidades como piezas de una máquina social únicamente destinada aparentemente para potenciar y darle cuerpo a ese afán de lucro, a ese afán de riqueza tan sin límites como espurias en muchos casos, que yo creo que están dentro de ese egoísmo y dentro de ese mismo individualismo para la existencia vacía que genera ese mismo estado de cosificación, de una maldita alienación externa que lo permea todo. Entonces, claro que sí, que yo creo que debe ser importante la reflexión en estos momentos, pero debe ser una reflexión mucho más amplia. ¿Cómo vamos? No vamos bien, y los resultados de lo que se ha estado haciendo no da respuesta a lo que está necesitando o a los avances que de manera peligrosa está haciendo esta sociedad hacia lo incierto. Impone eso, todo eso, por supuesto, caemos al tema de la desigualdad, al tema de esas destrucciones, de esos despojos existenciales, ¿no?, que como cuadro bastante macabro se nos muestran continuamente como indignos humanos, y ahí están entonces esas expresiones, y es un poco también ver hacia esa parte humana, que no justifican dramas, tragedias como noticia actual, y que sí nos dejan un sabor bastante amargo, bastante indignante, bastante frustratorio respecto a la necesidad de pensar, señores, de la vuelta que hay que dar y de los cambios que hay que producir irremediablemente. Llévatela.